Recording is on. Nos ocuparemos hoy de la psicosis en las personas de edad avanzada, adultos mayores, para lo cual diremos lo siguiente. Hablamos de una psicosis cuando el paciente, la persona, padece una pérdida de contacto con la realidad, puede padecer alucinaciones, delirios, esas dos condiciones son absolutamente necesarias, puede o no tener pensamiento desorganizado, alteración de la conducta, puede o no tener síntomas negativos, entendidos como apatía, bulia, adinamia, aplanamiento afectivo. Y el segundo término tenemos que considerar es la edad. Se consideran adultos mayores, mayores de 65 años, y la tercera edad se inicia allí y la cuarta edad a partir de los 80 años. Cuando hablamos de psicosis del adulto mayor, de las personas de edad avanzada, tenemos que considerar que existen dos posibilidades. Una es que la psicosis sea primaria y que sea persistencia de una psicosis que adquirió, que se desarrolló desde la juventud, adolescencia, adultez temprana, incluso más tardía, o que sean de origen orgánico, por decirlo de algún modo, que todas lo son. Psicosis secundarias a enfermedades médicas. Por tanto, cuando hablamos de persistencia, es un paciente psicótico que ha llegado a la tercera o cuarta edad. Si hablamos de alguien que ha tenido un comienzo tardío, hablaremos de alguien que ha comenzado con las patologías de los 45, entre los 45 y 60, y un comienzo muy tardío a partir de los 60, aun cuando es más frecuente que en ese tercer grupo estén aquellos que la hayan iniciado alrededor de los 70 y largos 80. Para el caso de la que llamamos psicosis secundarias, hay que considerar en primer término las infecciosas, por supuesto las tóxicas, las metabólicas, traumáticas, autoinmunes, vasculares, tumorales. Vamos a tomar un caso clínico para ir acercándonos al concepto. Vemos un hombre de aspecto viejo, desaliñado, con escaso cuidado de su higiene, dedos y uñas tintas de amarillo. Es traído a la consulta, no viene espontáneamente por sí mismo, es poco comunicativo. Cuando se le pregunta tiene respuestas muy breves, escuetas, tiene una escasa capacidad para expresar el motivo de su consulta, en general no lo tienen, no pueden precisar por qué razón, o cuando lo hacen es una razón que nada tiene que ver en realidad con el motivo por el cual es traído. No puede precisar sus síntomas, es decir, aquellos que por ahí nosotros podemos llegar a ver, es algo que él no puede precisar, o lo que nos esté relatando quien lo trae a la consulta. Su biografía va a ser contada en forma muy fragmentaria, carente muchas veces de un hilo temporal, una cronología que podamos seguir, y va a ser siempre un relato muy pobre, ¿no? Veamos entonces cuáles son las edades en las cuales suele empezar la psicosis. Hay una primer aparición entre los 15 y 25 que es la mayoritaria. Luego hay alrededor de los 45, 55, 60 años una segunda etapa donde prevalecen los inicios de psicosis en mujeres. Pareciera que los estrógenos cumplen también allí un factor de protección. Y luego hay un tercer periodo que es, como les decía antes, mayores de 80. Ustedes podrán ver en este gráfico, si se detienen,
los valores, cómo están sacados en este estudio, refrendando lo que les estoy contando. Otra forma de mirarlo es los primeros brotes en estos gráficos a lo largo de la vida. ¿Cuáles son las diferencias que existen por edad de comienzo? Veamos. Los de comienzo temprano son anteriores a los 40 años. No hay una preponderancia de mujeres en este grupo. Hay preponderancia a lo largo del tiempo de evolución de síntomas negativos, como decía, apatía, bulia, adinamia, y muy importante la hipobulia. Normalmente no han tenido problemas para el aprendizaje, es decir, en la escolaridad se han desempeñado relativamente bien. Tampoco han tenido problemas para la retención, es decir, cuando uno tiene la oportunidad de examinar a un paciente joven y que todavía no tiene un gran deterioro producto del avance de su enfermedad, uno puede observar que puede mantener información adquirida a lo largo de su educación. Lo que sí se habrá de ver luego, como les signifiqué recién, que va a haber un deterioro también en su capacidad cognitiva con disminución de su retención y un deterioro progresivo. Normalmente no se observan alteraciones de la estructura del cerebro. Suele haber bastante frecuentemente alguna historia antecedente familiar, y suele haber también una desadaptación en los primeros tiempos de la vida, tanto en la primera y sobre todo en la segunda infancia. Suelen requerir dosificaciones de antipsicóticos mayores y tienen riesgo de desarrollar disquinesias tardías. Para aquellos que comienzan entre los 40 y 60, como les decía antes, hay una preponderancia de mujeres, pueden tener síntomas negativos, pero no es lo más habitual, no tienen dificultades para la adquisición y retención de información, sí van a tener un deterioro cognitivo progresivo, normalmente no tienen anormalidades estructurales anatómicas del cerebro, suele haber una historia familiar, un antecedente familiar de patología psiquiátrica, pueden haber tenido trastornos ya presentes en la juventud, en la infancia, en su conducta, en su adaptación social, requieren habitualmente dosis más bajas de antipsicóticos y tienen asimismo un riesgo de disquinesia tardía más elevada. Y finalmente nos ocuparemos de los pacientes que inician con su psicosis muy tardíamente, es decir, más allá de los 60 años, tienen una preponderancia absoluta de sexo femenino, suelen no tener síntomas negativos, tienen alteraciones cognitivas significativas, aprendizaje, retención, deterioro cognitivo, y suelen aparecer luego entonces sí alteraciones anatómicas de las imágenes. No necesariamente tienen historia familiar de psicosis, ni tampoco hayan tenido desajustes en la adaptación infantil. Suelen requerir dosis menores de antipsicóticos y tienen un riesgo alto de disquinesias tardías. Tanto para la esquizofrenia como para los trastornos delirantes es esto válido. Aun cuando los trastornos delirantes, muchos de ellos fueron calificados o eran calificados antiguamente como paranoia vera o parafrenias, según el modo de la
de los síntomas delirante, y valen estos modos de inicio. En los trastornos delirantes, nuevamente tenemos que considerar la persistencia de psicosis crónica o que el trastorno delirante haya comenzado poco tiempo antes o no tanto tiempo atrás de la primera consulta que les harán a ustedes. De este modo, soy Nube Blanca, soy la hija del cacique e hice el milagro de la varita en flor. Ella era nacida en Catamarca, tenía una escolaridad completa primaria y se presentaba con su verdadero nombre, fulana de tal, Pedrera, viuda de Tobes, modificado un poco el nombre real para mantener el anonimato. Lamentablemente ya es fallecida, y la acompañaba al ingreso su hija. Y esta señora se internó de forma definitiva en la institución y nunca pudimos saber exactamente cuál era el motivo por el cual requirió la internación o por lo cual no era tolerada en su entorno familiar para mantenerse en la externación. Probablemente hoy eso sería distinto. Es posible que, como pasa tan frecuentemente en estos casos, haya tenido un momento de ira, de excitación psicomotriz, por ahí alguien la contradijo y esto la enfureció. De todos modos, ella mantenía las praxias todas. Era muy pulcra, era muy correcta, era muy agradable para hablar con ella. Tenía un buen manejo de la lengua, tanto en la prosodia como en la sintaxis, en los elementos propios del lenguaje, y podía narrar perfectamente su biografía, pero cuando se dejaba librada a su libre albedrío, empezaba a delirar y contarnos estas historias que no iban más allá de estas enunciaciones. También traía unos cartones en los cuales tenía impresos unas acciones que pertenecían a una panadería familiar, y atrás, en el anverso, tenía escrito un relato novelado, pobremente novelado, donde enunciaba exactamente lo mismo. ¿Cuáles son las características clínicas de estos pacientes con trastornos delirantes no afectivos, no orgánicos, de comienzo tardío? La mayoría que comienza después de los 60, 65, tiene una incidencia baja, 7,5 por 100.000. Como les decía antes, el 60% son mujeres y hay un pico, hace un pico el comienzo en los mayores de 80 años. Dentro de estos diagnósticos probablemente podamos categorizar y diferenciar aquellos donde podremos hacer un diagnóstico de esquizoafectivo, es decir, que tienen elementos propios de la esquizofrenia y separados en los momentos, episodios afectivos, sobre todo mucho más significativamente depresivos. Esto comporta un número bajo, como ven, el 0,14%, y el trastorno delirante, que es donde no hay componentes afectivos de ningún tipo, comporta un 0,03%, es muy bajo. ¿Cuáles son estos delirios?
déjenme volver a mostrarles dos casos más. Aquí estamos. Este, por ejemplo, es el caso de una mujer soltera de 63 años que vive sola, que ha vivido toda su vida con la familia nuclear, ha acompañado hasta la muerte a su padre y a su madre. No ha tenido vínculos amorosos, no tiene vida social prácticamente ninguna, o no la ha tenido, mejor dicho. Ha trabajado, logrado trabajar en un trabajo administrativo de baja exigencia, se ha jubilado, su madre se ha muerto, y por razones, digamos, propias de familiares, del reparto de la herencia, dejó de vivir en su casa originaria, familiar originaria, para comprar una vivienda más pequeña en la cual vive sola. Y en algún momento empiezan a haber quejas de sus vecinos porque los insultan, porque tienen un mal vínculo con ellos, deja de comer, solo come aquello que ella compra directamente, está envasado y lo puede abrir y comer, pero adelgazado porque nada le es seguro, suficientemente seguro. Su familia, su hermana y con sus sobrinos se acercan el día de su cumpleaños y los echa porque vienen con una torta y piensa que la intención es la de envenenarla. Y dice que la están espiando, que hay cámaras, que hay micrófonos. Este es un caso muy típico, una formación muy habitual que podrán ver. No está restringida solamente al sexo femenino, es indistinto, pero como les decía, hay una preponderancia alta del sexo femenino. No tiene trastornos cognitivos, como hemos dicho, y siempre ha sido muy rara, ¿no? esta mala adaptación social. El otro caso que les quería contar también es un paciente que atendí hace muchísimos años, era un varón de 71 años, con una ideación delirante de celos, y estos estaban centrados sobre su esposa, con quien estaba casado hace 45 años. Cuando consulta en la institución, relata que acompañó a su esposa a la panadería y que el panadero se había puesto de espaldas al mostrador y pasaba los panes de a uno. Y esto era una señal de que estaba en componendas con su esposa. Y esto, a punto de partida de esto, empezó a cifrar claves del engaño en todos lados, en prendas que la esposa mantenía en el fondo de su ropero en años que no la ha tocado y que él atina a sacar y que supone que forman parte del vestuario que usa en orgías, en las cuales es sexualmente abastecida por más de un hombre, y esto lo trastorna muchísimo, lo torna absolutamente agresivo con la mujer. Y curiosamente, digamos que era un hombre grande, sin antecedentes propios psiquiátricos ni familiares, tenía una salud general muy buena, estaba en buen estado físico, tenía delgado, no era diabético, no tenía hipertensión arterial, no tenía hipercolesterolemia, estaba sano, no tenía ninguna causa médica por la cual fuera medicado. Y había trabajado bien, en su oficio, y vino a mí traído naturalmente por la familia. Podía contar lo que le pasaba, los celos, pero no lo entendía como tales, sino que estaba
absolutamente convencido de la traición de su mujer. Estos delirios, estos trastornos delirantes que aparecen en esta etapa de la vida, los más frecuentes son los que ligamos a la clasificación antigua como paranoia vera, entre los cuales entonces están las siguientes temáticas: la persecución, muchas veces la policía, o también simplemente alguien en el entorno geográfico, puede ser de la familia, puede ser un vecino, las ideas de daño, de robo, es muy frecuente también, de muerte, el ser espiado con cámaras, escuchado con micrófonos como denunciante. Y hay una cantidad importante de delirios, todos ellos, o muchos de ellos, como ven acá, con nombres propios, que son realmente muy interesantes. El de Clérambault es el delirio erotomaníaco, que se diferencia el de celos. El de Otelo es el que enuncié recién, en este paciente que les refería. En el delirio erotomaníaco es al revés, es que una persona, o más de una, están locamente enamorados del delirante. Y entonces también va en busca de ellos, esta es la conducta, y puede tener conductas agresivas con los supuestos enamorados. La folie à deux se ve, bueno, yo he visto una en mi vida, o dos, pero lo más no he visto. Lo llaman delirio compartido, donde dos personas, en general de la misma familia, es decir, de la misma familia genética, no de la misma familia política, comparten un delirio determinado y que necesitan de la presencia uno del otro para mantener, digamos, de algún modo este equilibrio. El síndrome de Cotard, también he visto algunos, es el que se llama el de nihilismo corporal, en el cual las personas niegan su propia existencia, eventualmente dicen que están muertos, o niegan partes de su cuerpo, que no tiene tal órgano o tal miembro. Un delirio que es bastante frecuente de ver y que produce mucho malestar en los pacientes, pero y los puede llegar a tomar muy delirantemente, es el síndrome de Ekbom, o es delirio de ectoparasitosis. En este delirio las personas en general son personas grandes, bien grandes, que padecen de alucinaciones visuales y senestésicas, en las cuales sienten y ven que hay bichos que o le caminan por los miembros, las piernas, los brazos, o que andan por debajo de la piel. Y entonces se rascan, van a tener frecuentemente lesiones de rascado, y si esto los tiene muy abrumados, recuerdo el caso de una paciente que se internó en nuestra institución, que se había lesionado gravemente el cuero cabelludo porque había atado un cepillo de cerda gruesa a una máquina perforadora, un taladro eléctrico, y con esto se lo había aplicado al cuero cabelludo para sacarse a estos bichos. Tiene a veces una connotación, un antecedente familiar. No hace mucho, la paciente vino con este diagnóstico, vino con este síntoma y síndrome,
la he medicado y muy poquito tiempo después vino a decirme si podía también hacerle la receta del haloperidol, que con eso el tratamiento, en dosis muy bajas, para su hermana que vivía en el Chaco y que padecía exactamente lo mismo. El síndrome de Capgras es el síndrome del impostor, es decir, que las personas que están alrededor del delirante no son verdaderamente ellas, sino que son impostores, es decir, que han tomado la figura de la persona conocida, la hija, el hijo, la nuera, el esposo, pero que en realidad son impostores. Y el síndrome de Fregoli es parecido de algún modo, pero en realidad es un poquito distinto, es que todas las personas que están alrededor del delirante, en realidad son todos la misma persona, pero están todos disfrazados de otra cosa. Y hay otro delirio, es la agnosia especular. Esto se ve con cierta frecuencia en pacientes dementes, en la cual la familia le cuenta a uno habitualmente que el paciente habla con la televisión. Es muy común antes, cuando no había televisión y había solamente espejo, las personas hablaban con el espejo, suponiendo que quien estaba en el espejo es otra persona y no teniendo reconocimiento de sí mismo. En este punto, cabe hacer una breve disquisición. En este artículo que traigo para quien le interese ahondar, hay una teorización acerca de si la psicosis, estas que hemos enunciado de comienzo, ambas en realidad, de comienzo tardío y de comienzo temprano, en realidad son un factor de riesgo, el prodromo o la causa de las demencias. Quería referirme antes un minuto más a estos delirios, estos síndromes delirantes, sobre todo aquellos que tienen esta característica de lo que se llama en inglés neglect o ignorar. A partir de ciertas patologías donde hay lesiones en el hemisferio derecho, se ha teorizado, aunque no hay pruebas concluyentes sobre esto, de que estos delirios que enuncié antes forman parte de un modo de procesamiento del hemisferio derecho que daría consistencia, cuando está indemne, a las percepciones y a las construcciones ideativas que se generan en el hemisferio izquierdo. De modo que cuando hay una falla, un daño en el hemisferio derecho, entran a fracasar estas consistencias y se desarrollarían estos delirios por la inconsistencia entre lo perceptivo, la construcción ideativa e intelectual pura, desasida del contexto emocional afectivo, de las valencias afectivas. Volviendo entonces a la pregunta si estas psicosis forman per se son el motivo de las demencias o si son prodromo o factores de riesgo, diremos que se ha considerado siempre para las demencias la existencia de prodromos afectivos, es decir, es muy común cuando uno hace el diagnóstico, cuando tiene la oportunidad de atender a una persona que ya está cursando una demencia,
es muy común ir hacia atrás y encontrar que ha tenido pérdidas significativas, la muerte de algún ser querido, algún otro evento de gravedad, por el cual desarrolla algo que manifiestamente es una depresión, más frecuentemente, menos frecuentemente puedan tener manías, y bastante frecuentemente también nos encontramos con apatía. Este síntoma, básicamente les diría lo siguiente: la depresión suele estar más ligada a lesiones o daño en el hemisferio izquierdo. Cuanto más anterior la lesión, tanto más depresión. Y por el contrario, manía y apatía estarían como más ligadas a el hemisferio derecho, y cuanto más frontal, más posibilidad de que hubiera una manía. La apatía hay que tener una consideración especial, puesto que habitualmente va a ser referida por la familia como depresión, pero lo que caracteriza a la depresión, que habitualmente viene también teñida de angustia, con mucho desasosiego, con mucha carga emotiva. En la apatía, el familiar refiere esto, ¿no? Que falta de voluntad, de indiferencia, de que todo da igual, pero falta el componente afectivo. Y eso es algo que nosotros tenemos que poder discriminar, ya que la apatía no va a mejorar de ningún modo con antidepresivos. Entonces, nuevamente, como prodromos para las demencias, muy frecuentemente tenemos prodromos afectivos. Esto estaba muy considerado. Lo mismo los prodromos cognitivos, que son más recientes como factor de atención para suponer la proximidad del inicio de una demencia. Se los ha calificado de diverso modo. Hoy en día se usa el término de trastorno cognitivo mínimo, donde hay fallas leves en las pruebas neuropsicológicas, pero que no son significativas, no son signos de alarma para, para las personas. No puede mantener su vida de forma independiente en este punto, pero la tasa de conversión de estos prodromos es alta. Y más recientemente se empezó a considerar lo que se llama el trastorno conductual mínimo, que son los síntomas neuropsiquiátricos como pequeñas conductas disruptivas, en algunos casos cambios de carácter, que pueden ser prodromales para las demencias. Hay algunos factores protectivos, digamos, que son la educación de muchos años. Cuanto más haya más años de estudios tenga la persona, tanto más estaría resguardado de padecer una demencia. Lo mismo el estatus socioeconómico, la falta de factores genéticos, antecedentes familiares, una buena salud vascular, es decir, los mismos factores de riesgo existentes para las enfermedades cardio y cerebrovasculares también son factores de riesgo para la demencia. Mantener la vista y la audición, es decir, las cualidades perceptivas, también son factores de protección. Es decir, contrariamente, la edad claramente es un factor de riesgo. Es decir, cuanto mayor, más riesgo de padecer una demencia.
el género femenino, entre otras cosas porque vive más, y la pérdida de, de la audición y la audición y la vista, y en general el aislamiento social. La prevalencia para el comienzo de demencia, lo ven acá, es decir, es muy bajo entre los 60 y 64 y es máximo a partir de los 80, pega un salto significativo desde un 10 hasta un casi 50% por encima de los 95 años. Lo que ahora quiero presentarles brevemente, que para mí es lo más importante como mensaje para llevarse a casa, es este caso: un paciente mayor de 65 años con repentino cambio en su condición, orientación, ideación, con alucinaciones visuales muy importantes. Estas alucinaciones visuales suelen ser o que ve personas o niños o bichos. Esto en la habitación, muy común, ¿sí? Ver los niños bailando sobre la cama. Muy frecuentemente es de comienzo nocturno, tiene inversión del ciclo sueño-vigilia, y el curso es fluctuante durante el día, es decir, tiene momentos de excitación psicomotriz, un cuadro de alienación absoluta. Realmente es lo que motiva la consulta. Y luego tiene periodos de somnolencia diurna y otros momentos en los cuales tiene la normalidad previa, como si nada hubiera pasado, en los cuales no puede recordar absolutamente nada de lo que ha sucedido en otros momentos y que produce, digamos, el desconcierto de la familia. Esto habitualmente es un síndrome confusional del anciano. Esto es fundamental que se conozca, porque nuestros colegas de la clínica médica, de los servicios de emergencia, incluso los cirujanos, porque esto muy frecuentemente también pasa después de cirugías, nos convocan por estos cuadros muy disruptivos, muy alarmantes, en pacientes muchas veces que hasta ese momento no han tenido nada que nos hiciera pensar o que le hiciera pensar a la familia que padecían un trastorno psiquiátrico. Y no son otra cosa que manifestaciones psicóticas de un trastorno, de una enfermedad clínica. En el 50% de los casos es una infección urinaria, infección del tracto urinario. A diferencia de lo que consideran nuestros colegas clínicos, cuando nosotros vemos un piocito o muchos leucocitos y algún hematito en el análisis de orina, en el sedimento urinario, una buena práctica es la de empezar con un antibiótico corriente. En estos momentos son las cefalosporinas, que son habitualmente la Escherichia coli, que es el germen más común que produce esta infección urinaria, y es sencillo. Y luego hacer el análisis de tener una muestra de orina para llevar al laboratorio e inmediatamente comenzar con el tratamiento antibiótico, puesto que normalmente, si uno ha tenido la buena fortuna de ser certero, en 48 o 72 horas este cuadro empieza a ceder. Y es un cuadro que responde muy mal a los antipsicóticos. Y no solamente eso, sino que cuanto más antipsicótico, más benzodiazepinas uno le da, aumenta la confusión, aumenta el riesgo de caída y el cuadro se puede complicar enormemente.
Otra causa muy frecuente, pero sensiblemente menos frecuente, es un 20%, son las anemias. Y después hay una miríada de causas: infecciones respiratorias, la hiponatremia inducida, por ejemplo, por antidepresivos, IRS, las hiper o hipoglucemias. Hay una cantidad enorme de causas. La hipovitaminosis B, de 12, la anemia la consecuencia de la anemia megaloblástica se llama locura megaloblástica. Hay que considerar estas cosas. Cuando uno observa una alucinación visual, siempre es para descartar un cuadro clínico subyacente. Hemos de este modo hecho un recorrido por la psicosis del adulto mayor. Resumiendo, se trata entonces de psicosis que pueden ser adquiridas en la temprana edad de la persona o en el curso de su vida, que en la mayoría de los casos serán psicosis primarias que no tienen una expresión anatómica, tiene un porcentaje menor, muy importante, con características muy particulares, como acabo de contarles, tendrán una cualidad alucinatoria muy específica, que son las alucinaciones visuales, en las cuales siempre hay que considerar que hay un factor tóxico, metabólico, infeccioso presente, y que debemos ser cautos a la hora de la medicación por la fragilidad de los pacientes que solemos atender. Cuanto más mayor y más riesgoso es, hay que ser más cautos y usar la aproximación de comenzar con dosis pequeñas y aumentar progresivamente. Es a veces necesario usar la sujeción para que no se dañen, pero la sujeción misma pueden inducir cuadros de agitación psicomotriz muy importantes, con riesgos vitales para el paciente. Muchas gracias.